y que de esta manera ustedes puedan también iniciar su programa, su cronograma de superación profesional y técnica dentro de su desarrollo profesional. Bueno, voy a ir mostrándole la presentación para iniciar con la clase de hoy. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, sí, ingeniero, está compartiendo ahora. Bueno, solamente visualizo su pantalla. ¿Está compartiendo PPT? PPT, sí. A ver, entonces voy a volver a ingresar, ¿ya? Porque he compartido mi PPT. Espera un minuto. Nuevamente. A ver. Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Se ve, perfecto. Ya, listo. Entonces, para iniciar la clase, vamos a ver el tema de la atención a los horarios. También las distracciones como los teléfonos, manténganlo en modo avión. Su atención en la ponencia, aclaren sus dudas. Vamos a tener unos 10 minutos al término de clase para poder resolver las consultas, vayan anotándolas. Así que, y al finalizar estamos con una ronda de preguntas que puedan absolver sus dudas de este módulo. Participen y aprovechen. Vamos con el módulo 1, que es la gestión estratégica del mantenimiento industrial. Cuando nosotros vemos dentro del mantenimiento, dentro de la estrategia del mantenimiento industrial, vamos a ver una evolución del mantenimiento industrial, ¿no? La primera generación, segunda generación, tercera y cuarta. Empezamos con los que eran los correctivos, los planificados, ¿no? Mantenimientos activos, ordenadores grandes y lentos, ¿no? Algunos muy, muy básicos, ¿no? Los famosos esos ordenadores que prácticamente abarcaban hasta cuartos enteros, ¿no? Tercera generación, preventivos, anticipar fallas, predictivos, RCM, TPM, CMMS, ¿no? Ya estamos hablando de software, ¿no? Asociados ya a la computadora, pero ahora software. Software de mantenimiento, ¿no? Un sistema centralizado de mantenimiento, gerenciamiento de mantenimiento. La cuarta generación, relacionado con el mundo, causa raíz, monitoreo, condición, eliminación de fallas, transformación digital, gestión de activos, generación de valor. Ya vamos viendo que ya dejó de ser solamente equipo, ya en la tercera ya vamos viendo que se va a un lado de técnicas para evitar el tema de las fallas, ¿no? Almacenamiento y gestión de la información. Y en la cuarta ya vamos a un tema de análisis de datos, ¿no? Transformación digital, o sea, llevar todo esto a información que es administrado en los mismos servidores, en la nube, y que inclusive ya se cuentan con software especializados para el manejo de data, ¿no? Y de esta manera poder generar
la reporteabilidad, el monitoreo en línea, ¿no? Y también la parte económica, la generación de valor. Cuando nosotros hablamos, o sea, mantenimiento, ¿por qué existe, no? También tiene un fin a la operación, un fin al negocio, y que ese fin del negocio, prácticamente en esa eficiencia y esa eficacia que puede presentar mantenimiento, también lo va a traducir en el negocio generándole valor, haciéndolo más competitivo, ¿no? Entonces, ya estamos viendo de que estamos hablando de finanzas, de costos. Entonces, dentro de la evolución del mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y proactivo, del reactivo al preventivo, vamos a ver que la gestión de mantenimiento ha sido una disciplina en constante evolución que refleja las necesidades cambiantes de la industria. Desde los primeros enfoques reactivos, donde solo se intervenía después de que un equipo fallaba, hasta los métodos predictivos y proactivos actuales. El mantenimiento se ha convertido en un pilar estratégico para la eficiencia operativa y competitividad de las organizaciones. El enfoque del mantenimiento ha pasado de ser una mera necesidad operativa a una estrategia clave para la sostenibilidad y el éxito empresarial, ¿no? Entonces, la optimización, cuando hablamos de mantenimiento, ¿no? Y ustedes mucho han hablado, tal vez en sus organizaciones, o han escuchado, decían, tenemos que bajar los costos, ¿no? Pero no hablamos de tenemos que optimizar los costos. El objetivo principal es optimizarlo, porque mantenimiento tenemos que realizarlo. El mantenimiento se tiene que efectuar, pero tenemos que optimizar para de una manera estratégica y táctica, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a emplear y qué tácticas vamos a implementar? Entonces, esto es muy importante por qué mantenimiento genera valor al negocio, ¿no? A veces dice, he gastado menos y por lo tanto soy más eficiente, ¿no? Soy más competitivo, pero simplemente dejaste de hacer cosas. Y esas cosas que dejaste de hacer te van a cobrar, ¿no? En un tiempo muy, muy cercano, a mediano plazo y a corto plazo. Entonces, se vuelve una bola de nieve, ¿no? Va creciendo y va a explotar. En el momento que explote, vienen las fallas, vienen las averías, vienen las paradas, todo lo que pierde la empresa por tener sus activos indispuestos. Entonces, así trabajaba el reactivo, ¿no? Cuando hemos visto, se atendía necesidades, ¿no? Básicas, pero no era sistemático, no era predictivo, entonces el mantenimiento se limitaba a una estrategia reactiva donde se actuaba únicamente después de la ocurrencia, ¿no? Fallaba el equipo, se intervenía. Este enfoque, aunque era el estándar durante los primeros días de la industrialización, resultaba ineficiente, costoso a largo plazo, especialmente cuando las fallas eran catastróficas. O sea, lo que era algo tan simple se convertía en algo más grande, ¿no? Puedo mencionar cuando tenía tuve problemas de rotura de los pernos que soportan el cardán dentro de un scoop, un cargador de bajo perfil. ¿Ya? Entonces, equipos que ya tenían 52.000 horas, no habían tenido overhaul. Era la política de esta empresa japonesa, ¿no? O una sucursal de una empresa corporativa japonesa, ¿ya? Pero su mentalidad del japonés era de que el equipo debería ser eterno, ¿ya? Pero bajo las condiciones de trabajo en minería, la que actualmente tenemos, y sabemos que también los equipos tienen un ciclo de vida, 18.000 horas, ¿no? A los cuales o se lo overholea o se lo cambia.
ellos le daban, inclusive no soltaban presupuesto para hacer un overhaul de componentes, o sea, ni siquiera para ir reemplazando componentes por overhaul, caso motores, convertidores, caja de transmisión, este, bombas hidráulicas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con todo esto? Se iban dañando componentes, ¿no? De tal manera que uno de estos componentes, como el cardan que les estoy diciendo, los pernos de sujeción, en el cargador entre lo que hace el ataque hacia la ruma de mineral, ¿ya? Y lo que retrocede para volver a hacer ataque y poder cargar su cuchara, ahí es a veces o por mala operación o por simplemente fatiga, estos pernos reventaban. Pero cuando reventaban, ¿ya? A veces el daño era simplemente el cardan, pero había otros, en una oportunidad llegó a dañar hasta la misma caja. Entonces ya se imaginan, el equipo ya no fue parado por un simple perno, sino ni por un simple cardan, ¿no? Algo más complejo, sino por la caja. Y eso impactaba en los tiempos de reparación del equipo, ¿no? Porque ya un equipo descontinuado tecnológicamente, operativo, sí, pero descontinuado tecnológicamente, al extremo que ya sus motores no se fabricaban, ni siquiera se conseguían en reman, o sea, en reparados, en actualizaciones. Era muy complejo demostrar, ¿no? Cuando se encontró esto, el reemplazo, el control y la gestión de los activos. Entonces, esta filosofía japonesa, ¿no? No aplicaba para lo que realmente teníamos en nuestra realidad y lo que se esperaba de lo que tienen los japoneses, ¿no? El tema de el, el, el TPM, el tema de el Kaizen, el Andón, ¿no? Ya ahí vienen técnicas americanas que se me la mejora continua, ¿no? Lean Manufacturing, todo eso ya no aplicaba realmente. Uno veía una empresa que no tenía nada de lo que uno lee o escucha de lo que se hace en Japón. Entonces, vemos que solamente por estas faltas de atenciones se puede incrementar las averías y los tiempos de parada. Un mantenimiento preventivo, ¿no? Equivale a reducir una cuarta parte de o sea, equivale, dice, el no hacer preventivo equivale a, a incrementar el costo en 4 veces por hacer correctivo, de 4 a 1, una relación, ¿ya? En promedio, en estadística. Entonces, estamos hablando que los sistemáticos deben de darse, aunque todavía para eso ya evoluciona, ¿no? Cuando ya hablamos de mantenimientos predictivos, proactivos, y que se puede seguir optimizando los costos de mantenimiento. Ahí están las estrategias y ahí están las tácticas que se aplican. Entonces, cuando las fallas eran catastróficas, con el tiempo la industria comenzó a reconocer la necesidad de una intervención más proactiva, lo que originó mantenimiento preventivo. Este cambio permite planificar las intervenciones antes de que ocurran las fallas, lo que mejora significativamente la confiabilidad y reduce los costos de operaciones. También en esta misma empresa, ¿no? Fue realmente un reto, ¿no? Porque fui por los problemas de la mina, como este caso que les explico, pero también había problemas en la planta, ¿no? En la planta trabajaba prácticamente de noche, no de día, porque de día se dedicaban a descansar, hacían horarios extendidos para atender emergencias.
y tenían personal, y tenían recursos. Lo que no había una estrategia definida, tácticas definidas y capacidad de personal para atender esas condiciones y volverlos a la normalidad. Entonces hubo cambios, ¿no? Primero fue el tema de reemplazar, porque solamente la supervisión era tercerizada, perdón, de la empresa, y todo lo demás tercerizado, ¿no? O sea, estaba hablando de jefatura, parte de empresa, y supervisores y residentes tercerizados hacia abajo. Buen pool de personas entre mecánicos, soldadores, electricistas, pero no había una estrategia definida. Entonces, lo primero que se cuestionó fue la calidad del trabajo. Habiendo un tercero, entonces había que traer a alguien que pueda hacer ese trabajo. Y encontramos de que ese trabajo, aunque había personal que sí contaba con capacidad, también había un tema de que no era económicamente muy viable para el personal, mucha rotación, bajos sueldos. Se hizo una licitación y costaba el doble traer a una empresa con esas características que se pedían, lo cual no fue aprobado por gerencia. Entonces, plan A, plan B. ¿Cuál fue el plan B? ¿No? Entonces, reformulemos el tema de la gestión del área. Para empezar, el jefe del área, ¿no? Que era de la empresa, tenía que ser cambiado. Fue trasladado a otra área, ¿no? ¿Cómo es, no? O sea, dependiendo de la empresa, como digo, pero fue trasladado a otra área, pero se trajo a una persona, a un profesional que ya tenía experiencia en equipos de planta concentradora. Se armó el área de gestión, planificadores, inspectores, lubricadores, ¿ya? Y que armaron todo un tema de gestión sistemático, donde existía un software, un ERP antiguo, pero funcional, ¿ya? Y de esa manera se empezó a dar vuelta a este problema, a esta problemática que se tenía, ¿no? Y donde se vio que haciendo un tema, pasar de una etapa correctiva solamente atendiendo fallas, pero haciendo gestión y ya llevándolo a un preventivo, ¿no? Y también evolucionando el predictivo con nuestras rutinas de inspección termográfica, vibraciones, y con cosas no caras, ¿no? Lo básico, tu Quickcole, licencias para almacenar data en la nube. Entonces, empezar a armar rutas de inspección, rutas de lubricación, tener una relación más fluida. Tuvimos que cambiar después de un análisis, no sé si ustedes habrán escuchado una marca Puma, ¿no? Una marca mexicana, Puma, ¿ya? Y esta era la que nos abastecía lubricantes, aceites, grasas, pero no tenía teníamos muchos problemas, deficiencias por lubricación, temperatura, dilución de grasas. O sea, no era lo que las especificaciones nos daban por norma. No cumplía esa calidad que exigíamos. Entonces, una nueva licitación y eran tres, ¿no? O simplemente Shell, Móvil, ¿no? En este caso, o Chevron. Y bueno, uno de ellos salió y tuvimos mejores resultados con el tema de los lubricantes, incluyendo la asesoría. Que la asesoría en Puma era muy buena, pero su producto no lo acompañaba. Y se mejoró, empezó a caminar, el horario se convirtió en normal, ¿no? La gente trabajaba de día, 6 de la tarde, y ya todo el mundo a descansar, y lo de la noche a hacer guardias. Se levantó la planta, producía 1.400 toneladas por día, llegó a producir a su
capacidad nominal, que es 2.000 toneladas. Entonces, sí funciona solamente haciendo gestión. Y a la empresa, a la misma empresa, se pusieron maestros, ¿no? O sea, técnicos maestros. O sea, de tal manera de que se tuvo que reemplazar unos técnicos por técnicos maestros, se les incrementó tarifas también al contratista para que pueda atraer mejor talento y a su vez también para que pueda eh, hacer efecto cascada, ¿no? Enseñe a la gente de abajo y realmente él mejoró muchísimo, ¿no? Fue un trabajo que se demostró el tema de que haciendo estos cambios, solamente gestión, ¿ya? Evolucionando lo que estamos viendo nosotros, esta teoría, pero practicada, dio resultados con la reducción de los costos y la optimización de los costos. De ahí vino todo lo demás, ¿no? El análisis ciclo de vida, los reemplazos, las rutas críticas, mejora. Pero eso fue lo básico para empezar a caminar y voltear esta problemática que se tenía en lo que era mantenimiento. Entonces vamos a ver que del mantenimiento reactivo al mantenimiento preventivo, ¿no? En el reactivo, el mantenimiento correctivo que decimos nosotros, después de que ocurra una falla en el equipo, requiere menos planificación, no se planifica, menos personal también, porque, como le decía, no hay un área de gestión que haga ese trabajo, no hay un área no hay lubricadores, no hay inspectores, el mecánico hace de todo, ¿no? Mecánico electricista. Puede ser rentable para activos de bajo impacto. No está diciendo que el correctivo sea malo. El correctivo también aplica, pero no para todos. A menudo resulta en paradas no planificadas, lo que causa pérdidas de ganancias. Sí, pues, ese lucro cesante es una ganancia que pudo obtener la empresa. Implica riesgo para la seguridad. Lógicamente, cada vez que hay una falla, hay un riesgo, ¿no? Porque hay que atender al equipo. Puede dañarse el equipo y puede dañar a aquellos que están alrededor. O lo otro es que en la intervención tengamos, sabemos que lo que más expone un mecánico, un electricista, en el caso del mecánico, pues son las manos, ¿no? Y en el caso del electricista es el tema de fogoneos o quemaduras, ¿no? Entonces siempre vamos a tener riesgos. Mientras menos intervengamos, es mejor, ¿no? Mejora la seguridad. Mantenimiento preventivo, antes de que ocurra una falla en el equipo. Por eso le damos frecuencia, ¿no? Ustedes sacan su SMED, definen por diferentes técnicas, el WIBOR, el SMED, y definen en qué periodo van ajustando los periodos de mantenibilidad en función a las fallas que se van presentando, ¿no? Y se definen fechas. Lo otro es que ya está estructurado porque es equipos que se manejan en diferentes empresas que son casi de lo mismo, lo que dice el manual del fabricante, ¿no? Y la experiencia del personal. Requiere planificación a menudo con una solución, sí, hay que sistematizarlo, ¿no? Y si se tiene un software para poder hacer este trabajo, es una herramienta muy útil, rápida. Y si es un integrador como un ERP transaccional que nos lleva a diferentes módulos, ¿no? Finanzas, logística, mantenimiento, activos, hay una interacción muy buena, ahorra mucho tiempo y se hace una sola gestión, un solo proceso. Por eso es el análisis de procesos, ¿no? ¿Ya? ¿Prolongan la vida útil de los activos? Claro, como les hablaba, este tema de si ustedes cambian los filtros a su debido momento, ¿no? Sea de aire o sea de aceite, ustedes van a ver que su motor, ¿no? Va a durar más. Si ustedes a eso le hacen análisis de aceite, ¿no? Y ven desgastes y también toman acción,
involucran un tema de aditivos o cambio de lubricante en función a las condiciones, porque a veces las condiciones son las mismas. Hay agua, hay polución, hay gases. Eso también hace de que el equipo, ¿no?, componente, alargue su vida útil, ¿ya? Entonces, eso es lo que da el tema del preventivo. ¿Aumenta la productividad de la producción y las ganancias? Sí, pues. Más horas trabajadas con el mismo recurso, ¿no? Entonces, hace más eficiente, ¿no? Imagínese un equipo que produzca con los mismos indicadores que uno, como hablábamos de un scoop, 18.000 horas, y así como yo he visto y he manejado equipos que se han manejado muy bien, también depende de las condiciones y todo, pero estamos hablando de negocios similares, pero Volcan, Zinc, Quenuales, ¿no? Y uno dice Zinc, Santa Luisa, y estamos hablando que es el mismo rubro, ¿no? Trackless, Zinc, pero no necesariamente las condiciones son iguales. Siempre cada uno tiene sus casuísticas, ¿no? Pero sí uno va pudiendo medir que, como le decía, en el otro lado, 52.000 horas, ya también un abuso. Por el otro lado, sí, con un buen de costo unitario por hora trabajada, llega a las 22.000 horas, mientras que en el otro ya veíamos un tema pues de que le daban pues hasta las 28.000 horas, pero todo depende de la gestión, ¿no? Y ese costo unitario es el que refleja qué tan productivo eres. Financieramente, ¿cuánto inviertes para cuánto te produzca, ¿no? Reduce el riesgo de las lesiones, ¿no? El mantenimiento preventivo, sí, porque ya se empieza a diseñar, ¿no?, nuestro procedimiento de trabajo. Este procedimiento escrito de trabajo, nuestro descript job que llamamos, donde tenemos las actividades a realizar. A, B, C, D, primero tal, segundo, tercero, cuarto. Entonces, las actividades, y con eso, ¿qué va? Los recursos, ¿no? Vamos hablando del personal, ya no solamente es el electricista, hay un soldador, hay un mecánico, está el lubricador, estamos hablando de los repuestos, ¿no?, que ya vienen para ser cambiados. Las herramientas que vamos a utilizar, no estamos improvisando, que ya lo tenemos mapeado, ya lo tenemos en taller, y de esta manera se hace fácil, ¿no?, sin hacer sobreesfuerzos o hacer adaptaciones para realizar trabajos ya programados. Y por último, también tenemos aquellos MAF, medios auxiliares de fabricación, en el cual, ¿no?, para tales equipos vamos a necesitar pórticos, para otro vamos a necesitar soportes, para otro vamos a necesitar tal vez una grúa, también grúa, ¿no? Entonces, todos estos trabajos ya son procedimentados, ¿no? Ya está escrito. Entonces, vamos viendo que el mantenimiento reactivo tiene ciertas dificultades, pero no es excluyente, porque hay equipos que sí aplican, y el preventivo, ¿no?, es mucho más seguro, mucho más eh, óptimo, pero no es el mejor, ¿eh? Antes de que ocurra una falla del equipo, también evita que falle, cumplió su ciclo de vida el repuesto, se cambian, todos los consumibles deben ser cambiados y se evitan daños mayores. Entonces, acá vamos viendo el tema costos y el número de fallas, ¿no? Y acá es donde vamos viendo que siempre va a haber un costo óptimo, ¿no? ¿Dónde, en qué momento nosotros debemos intervenir, ¿no? ¿Ya? Ese es el óptimo al cual debemos de llegar siempre. Y ahí vamos viendo que está más asociado al predictivo,
que al correctivo y que al preventivo. ¿Por qué el predictivo? Porque está el monitoreo por condición, cuando necesita el cambio. Nosotros podemos decir, pues, necesita el cambio del sensor cada 4.000 horas y cámbialo, ¿no? Pero todavía puede dar más. Y hay muchos mecánicos que lo dicen así, ¿eh? Mecánicos, electricistas, mantenedores en general, ¿no? Del área de mantenimiento. No, pero eso todavía sirve. ¿Por qué lo vas a cambiar? Pero te imaginas que ese sensor te falle a 5 kilómetros bajo tierra de la mina, ¿ya? En una labor X, ¿ya? Y donde ese sensor te puede estar valiendo $120, ejemplo, ¿ya? Ya cumplió su ciclo, pero tú dices, sirve, no, hasta que falle, pero te falla pues en ese momento, adentro, de la mina. Ahora, para poder sacar el equipo, ¿no? A lo mejor tienes que sacar, puentear, ¿ya? Y llevarlo al taller. Que si está en la mina, tienen un taller en mina, viable. Pero si tienen un taller en superficie, que son muy pocos ya, imagínense, 5 kilómetros, se tira hora y media. Y si no enciende ese equipo por ese sensor nada más, ya fuera el sistema motriz, motor, se imaginan remolcarlo, ya son 2 equipos que paras para hacer ese movimiento, el personal, que solamente porque ese sensor valía $120, ¿no? O sea, todo lo que te ocasionaste. Un equipo parado de 6 yardas tranquilamente, 1.600 a $2.600 por día, ¿ya? Es lo que se pierde como lucro cesante, dependiendo de la mina y del mineral. Entonces, a veces tenemos que enfocarnos bien con esto. Hay cosas del reactivo que le damos hasta el final, hay cosas del preventivo que lo cambiamos en función a una frecuencia, y hay cosas del predictivo, ¿no? Que esperamos a que nos empiece a dar síntomas, ¿ya? Entonces, ese síntoma nos da una alerta, pero tenemos que tener esa capacidad para poder estar monitoreando y de tal manera atento para poder, en el momento que ya nos proyecta el cambio, ya haber tomado todas esas consideraciones, ¿no? Trae el repuesto, trae el sistema, o listo el componente a reemplazar, la programación de cuándo se va a hacer, ¿no? Todo. Si se tiene, hemos llegado a ese nivel de monitoreo por condición, válido, y va a ser mucho más barato que el preventivo y que el correctivo. Entonces, dentro del preventivo al correctivo, la revolución del mantenimiento predictivo es el avance de las tecnologías de monitoreo y análisis de datos, ha impulsado la adopción del mantenimiento predictivo, a diferencia del mantenimiento preventivo, que se basa en intervalos de tiempo predefinidos. El predictivo utiliza datos en tiempo real, ¿no? Lo que les decía, fibra óptica, monitoreo en línea, con sensores, sí, pues, pero tenemos que tener esa capacidad, ¿no? De poder mantenerlo. Las herramientas como el análisis de vibraciones, la termografía, en esta nueva empresa donde he llegado, tienen $300.000 aproximadamente en equipos para predictivo, ¿ya? El gran problema de todo esto es que no encontré a ningún técnico homologado, ni nivel 1 ni nivel 2, de las diferentes técnicas predictivas, porque hay equipos, cámaras termográficas, analizadores de vibraciones, monitoreo de ultrasonido, o sea, hay equipos, pero nadie está homologado, ¿no? Entonces, también hay que ver esto, ¿no? Por eso muchas empresas tienden a tercerizar estos servicios grandes, pero no la rutina, pues un quick call, ¿cuánto vale? $1.800, $1.300, ¿ya?
y necesitas un nivel 1 para que tu inspector vaya y monitoree termografía, igual, ¿no? Tu cámara chiquita termográfica para revisar tablero, para revisar componentes como motores, reductores, ¿no? Entonces, tenemos que dimensionar bien, por eso, la estrategia a utilizar con la técnica a utilizar. Porque si no, vamos a tener un elefante blanco ahí en el taller que no lo vamos a poder usar. Y lo peor, que esta tecnología se desfasa muy rápidamente tecnológicamente, ¿no? Pasan 2, 3 años y ya no existe el software, ya no existe el modelo, ya no se fabrica, ya no te lo reparan, ya no te lo actualizan y perdiste tus $60,000, $30,000 de tus equipos que tú tenías anteriormente. Entonces, a veces por eso hay mucho, ¿qué es lo que podemos llevar en la rutina, en el día a día? ¿Y qué es lo que sí tenemos sistemáticamente sacar un plan? Y tal vez lo más rentable sea tercerizar, ¿no? Porque hay empresas que se dedican a eso y ellos van evolucionando porque su servicio es eso. Y vas a encontrar nivel 2 hasta nivel 3, ¿no? Que se dedican exclusivamente a analizar, ¿no? Entonces, tengo mis motores, todos los años le hago análisis vibracional. ¿Ya? ¿Cuánto me cobra? Ya no por uno, pues no, sino por todo un paquete y salen los costos mucho más pequeños, ¿no? Y otros se vuelven inclusive in-house, ¿no? Porque ya tantos equipos y los cuales tienen que hacer unas rutas más pequeñas y eso involucra pues in-house. Hay un costo. Yo recuerdo en una de las empresas donde trabajé en el año 2010, ¿no? Se contrató una empresa así, bajo este modelo, un contrato, ¿no? Y se trajo a la empresa, nos costó aproximadamente ese contrato anualmente $800,000 en ese momento, pero en todos los eventos, cuando se cuantificó todos los análisis, ¿no? Ese monitoreo por condición de las diferentes técnicas que generaban alertas y esas alertas tenían que ser atendidas y esas fallas que se evitaron, ¿ya? Y que pudieron parar la operación por un tiempo determinado, ¿ya? El ahorro fue de $1,300,000, o sea, había un saldo a favor. Sí funcionaba, era rentable. Y no necesariamente teníamos que tener ese personal en planilla, esos equipos en activos, sino teníamos un tercero que traía sus equipos, traía su gente especializada y nos daba resultados, ¿no? Entonces los medíamos con KPI y dio resultados. O sea, por eso que este tema del predictivo, sabiéndolo manejar, por eso a veces nosotros pensamos tener todos los equipos, pero no estamos en capacidad de atenderlo. Las herramientas como el análisis de vibraciones, la termografía, el análisis de aceite han revolucionado la forma en que las organizaciones gestionan sus activos, lo que permite intervenciones más precisas y más oportunas. Mucho mejor que el sistemático, sí, pero como digo, también hay un tema de mayor recurso y también una estrategia más evolucionada y más abierta desde mantenimiento y la misma gerencia, porque es la que va a aportar, ¿no? ¿El mantenimiento predictivo es diferente al preventivo y al correctivo? El preventivo consiste en inspeccionar la maquinaria cada cierto tiempo. El correctivo, también denominado reactivo o de averías, el que se ejecuta cuando ya se ha producido el fallo. Y el predictivo es un método de mantenimiento proactivo basado en datos diseñado para analizar el estado de los equipos continuamente y predecir posibles averías, ¿no? Tendencias, ¿sí? Esto funciona regresión lineal, ¿no? Hacia atrás, con una variable, inclusive con varias variables para generar tendencias. ¿Cuándo actúa cada tipo de mantenimiento y qué señales detecta, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo el predictivo, preventivo, correctivo. En el predictivo, el inicio de la falla, el monitoreo acústico, el análisis de vibraciones, son de riesgo bajo, ¿no? ¿Ya? Pero acá hay algo. También vamos viendo que la condición del equipo es mejor, ¿no? También vamos viendo el preventivo.
ya en el preventivo ya nos vamos a un riesgo alto, ¿ya? Donde vamos a ver el tema del ruido, caliente, pieza suelta, lo que habíamos hablado, el monitoreo, los inspectores, ¿no? Tengo un inspector dando por rutas, sí, aplica la herramienta para detectar, sí, pues, pero al otro lado ya estoy teniendo sensores, monitoreo en línea, ¿no? El riesgo es más alto, el otro es más bajo, me avisa con anticipación. Al otro lado tengo análisis de data, en este no tanto, ¿no? Tengo indicadores, pero no tengo tendencias. En el riesgo crítico, daños menores, fallos catastróficos, donde trabajo hay más de 2000, sí, más de 2000 lámparas. Lámparas, ¿sabes? Y ustedes dirán, pues, será un reflector, ¿no? No, estamos hablando de lámparas que valen $3.500 cada una. Son lámparas especiales, LED, selladas, ¿no? Amarradas a un tema de poder regular la iluminación para todo. Son 7 hectáreas de encapsulado de techo. Entonces, cuando nosotros vamos viendo eso, ahora sí hay un monto importante. Pero ahora, es mantenible, porque para llegar arriba son como 25, 28 metros. Entonces, tenemos que utilizar más lift, tenemos que parar la operación, son patios donde se almacenan concentrados. Entonces, a veces es más rentable dejar que falle. Y cuando falla, se programa una fecha determinada en la cual se puede intervenir, se aprovechan las ventanas, se cambia. Pero no le hacemos mantenimiento. Porque hacer mantenimiento a cada uno de ellos nos involucraría, pues, tirarnos, porque solamente estoy hablando de lámpara, imagínense las estructuras, la limpieza de los techos, el mantenimiento de las estructuras, vigas, columnas, arriostres, solamente esa parte, ¿eh? Y aparte son los equipos, la faja, extractores, inyectores, compresoras. Entonces, hay algo que no va a llevar ese ritmo, ¿no? Entra a lo que aplica claramente al correctivo, ¿no? Si en ese sector tengo algo de 80 y tantas lámparas y se me queman 2, puede esperar, ¿no? Y programo para una fecha que se me aperture una ventana y se cambia las lámparas, ¿no? No impacta la operación. Y del reactivo al preventivo vamos a ver también que hace un mantenimiento proactivo, ya hemos visto, ¿no? Al preventivo, al predictivo, al proactivo. Y el mantenimiento proactivo va más allá del predictivo, ya que se enfoca en la eliminación de las causas fundamentales de la falla, a través del análisis de la causa raíz, la mejora continua, la organización. Aquí es donde se trabaja mucho hasta con el fabricante del equipo, ¿no? Donde se hace reingeniería ¿no? de sus propios equipos, ¿no? A veces son sellos, a veces son rodajes, a veces en función a las condiciones en las que trabaja el equipo, tal vez no fue dimensionado para esas condiciones y tiene que ser soportado más eficiente, o sea, eficientemente con productos mucho más robustos, rodamientos, sellos, lubricantes, ¿no? Tipos de material. Entonces, es un tema que se trabaja ya con la organización, con la ingeniería de aquellos que nos venden equipos, ¿no? Este enfoque es clave para las industrias donde la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos son críticas, como en la petroquímica, la manufactura. La mejora continua impulsada por la filosofía Kaizen, lo que habíamos hablado los japoneses, ¿no? Kaizen, la mejora continua, ¿no? Es un componente esencial del mantenimiento proactivo, o sea, no es solamente, apareció la falla, no, tiene que haber un seguimiento, un monitoreo, estadística, y eso es lo que vamos nosotros a elevar para eliminar. Este enfoque ha sido ampliamente adoptado en la industria automotriz
particularmente las plantas de Toyota, donde el mantenimiento se integra a cada aspecto del proceso de producción, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. Pequeñas mejoras, pero que hace más eficiente el activo, ¿no? En esta organización de esta minera, Vale do Río 2, ¿no? Tenía un área fosfatos, o sea, que se llama Valefer, pero en el mundo tiene, pues, diferentes tipos de mineras, ¿no? Desde cobre, hierro, que es su mayor producto, el hierro, ¿no? Cobre, hierro, zinc, infinidad de minas en todo el mundo, que luego con el tema de Lula, Merkel, decidieron no, como es una paraestatal, o sea, no es una empresa privada, totalmente privada, ¿ya? Cambió su estrategia y de salir al mercado fuera a tener más, hacer más minería, invertir fuera, empezó a vender, aparte de los problemas que tuvo de medio ambiente, 2 minas que se le vinieron abajo a las relaveras, llegó y recogió capital y nuevamente reinvirtió en Brasil, ¿no? Pero algo tenían de bueno, ¿no? Estas empresas. Era el tema de la competitividad, la excelencia operacional, muy regulada, porque también como era paraestatal, habrán tenido muchos problemas también que se ve cuando son también empresas del Estado, ¿no? Muchas regulaciones, pero también era muy ágil con este tema de estas filosofías japonesas, ¿no? El Kaizen, el Andón, ¿ya? Y este Kaizen era algo donde promovía las mejoras dentro de cada unidad minera, de tal manera que entre áreas minera y de las mineras, entre mineras de la misma dirección, que en este caso era Valefer, que eran como 23 minas en el mundo, ¿no? Y de eso salió un ganador, un segundo, tercer puesto. Entonces era ir a una copa mundial de mejora continua, ¿ya? Entonces siempre se buscaba esas mejoras. Finalmente, eso hacía de que el negocio sea cada vez mucho más eficiente. El mantenimiento reactivo al preventivo. Siempre vamos a ver un monitoreo continuo, un análisis predictivo, una planificación estratégica, una optimización de recursos, un enfoque basado en confiabilidad e implementación de mejoras continuas. El enfoque del mantenimiento proactivo se centra en anticipar y prevenir problemas antes de que ocurran, con el objetivo de maximizar la disponibilidad, la confiabilidad, la vida útil de los activos industriales. Lo mismo que hemos hablado de mantenimiento, solamente estamos hablando de otro tipo de estrategia, ¿no? Correctivo, preventivo, predictivo, proactivo, ¿no? Y cada uno tendrá resultados mejores, ¿no? Y esos numeritos finales, ¿no? Que es disponibilidad, confiabilidad, vida útil y optimización de costos, todo eso también va a ser menor. El impacto y beneficios de la evolución del mantenimiento. Acá nosotros vamos viendo ya en este tema la transición hacia enfoques de mantenimiento más avanzados que generan beneficios tangibles en términos de reducción de costos y mejora de seguridad, aumento de la eficiencia operativa. Estos enfoques permiten a las empresas gestionar sus activos de manera más sostenible, lo que minimiza el desperdicio y optimiza el uso de los recursos. Entonces, un modelo de gestión de mantenimiento siempre va a estar basado, ¿no?, en la planificación, en la mejora continua y en la ejecución de mantenimiento. Van a tener algo que cuando hablemos de seguridad, medio ambiente, negocios, vamos a hablar de la mejora continua. Por eso está basado en la norma ISO 9001.
de una u otra forma estamos tomando algunos extractos de lo que es el ISO 9001. Es un modelo de gestión de mantenimiento, es un marco estructurado que guía la planificación, ejecución, monitoreo y mejora de las actividades de mantenimiento dentro de una organización, ¿no? Interactúa, proyecta, ¿no? Interactúa porque entra con gestión de recursos humanos, de repuestos, de la información, gestión de infraestructura, utiliza metodologías como la que hablamos, la mejora continua, basado inclusive en normas, ya ISO 9001, ¿no? Proyectamos a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, y buscamos, ¿no? Partes interesadas para poder satisfacer a un cliente. Entonces, dentro de esta, tenemos que estandarizar la implementación de esta gestión. Un mapeo de procesos, flujogramas, definir tareas críticas, estandarizarlas. La estandarización será siempre la base para la implantación de una gestión óptima de mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que toda esta estandarización, nuestros procedimientos, los flujos, nuestros instructivos, todo conlleva ¿qué? A una estandarización. Cuando les comenté esto de Vale, ¿no? Vale hizo su aparición en el Perú en el 2010, pero ya mucho antes, en el 2006, lo hizo desde la etapa de ¿no? de la construcción hasta el arranque, que fue en el 2010. Esta empresa ha estado manejada Misquimayo inicialmente, ¿no? Vale do Río 2, Mitsui y Mosaic, ¿no? Entonces, y gestionada por Vale do Río 2, que tenía un porcentaje mayor que las otras, los otros dos socios. Y ellos traen su modelo, ¿no? Entonces, cuando arranca la mina, y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para trabajar? Porque la implementación, todo ya venía, ya era el modelo que ellos aplicaban. Entonces, lo que ellos enviaban, ¿qué cosa era? Enviaban sus procedimientos. Para hacer tal cosa, acá está el procedimiento. Para gestionar activos, acá está el procedimiento. Para gestionar mantenimiento y reparación de fajas, acá está el procedimiento. Para hacer aislamiento eléctrico, acá está el procedimiento. O sea, los procedimientos ya estaban. Los procesos definidos, solamente lo que cambiaba era el mapeo de equipos. ¿Para qué equipos aplicaban? ¿No? O sea, la gestión era la misma. Y el procedimiento se iba adaptando con algunos formatos de control que eran propios de cada unidad, que también venían dentro de lo que era el estándar, pero algunos muy propios por la característica de la mina, ¿no? Una mina que no tenía voladura, ¿no? Porque allá no hay voladura en fosfato de iodo, entonces cambia uno de sus procedimientos, ¿no? Así como esto, ¿no? Entonces, la manera de implementar una gestión, y cuando hablo de mantenimiento, pero cuando hablamos de procesos, tenemos el proceso pues, de seguridad, finanzas, operaciones, seguridad patrimonial, mantenimiento. Cada uno tenía su procedimiento, sus procedimientos, su mapeo de proceso. Entonces, la implementación no es que vinieron a entrenarnos, no. Acá está tu procedimiento y aplícalo, ¿no? Entonces, esto fue algo realmente, algo muy práctico para implementar lo que es la gestión de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es ahora vamos a ver esto por qué? Porque también hay un rol estratégico del mantenimiento en la competitividad industrial. La elaboración de estrategias de mantenimiento. Muestro acá
cuando hemos estado en eliminatorias, ¿no? ¿Y cuáles eran las estrategias ante una tabla de posiciones, ¿no? Cuando nosotros decíamos, el equipo deberá ganar al menos 5 partidos, ¿no? Los comentaristas dicen, al menos 5 partidos y empatar 10 o cualquier alternativa equivalente para considerar exitoso el proyecto. O sea, poder clasificar. Había una estrategia. El tema era cumplirla. Si uno no, para eso, ¿no? La estrategia se plantea, ¿no? En casa, todas las que trabajamos, todo lo que hacemos en casa, ganamos. Todo lo que salimos afuera, empatamos. Perdemos con tales, perdemos con Brasil, con Argentina, de visita vamos a perder, pero con los otros vamos a... ¿Qué estrategia vamos a plantear? O sea, ese es lo que nosotros vemos, ¿no? O hemos visto en el fútbol. Claro que los técnicos que hemos tenido, nuestros estrategas, nada bueno tuvieron. Tampoco teníamos la cantidad y el mar de futbolistas como para que nos den el resultado, ¿no? Con las competencias ganadoras que requeríamos. Pero igual pudimos hacer una mejor estrategia, ¿no? La estrategia nos define a dónde apuntamos. Y por lo tanto, ¿no? ¿Qué le decía? Otras condiciones de los equipos, historial de los rivales. O sea, para elaborar qué estrategia aplicar, tenemos que conocerlos y plantearnos los escenarios, ¿no? De la misma manera, vamos viendo lo que decía, las competencias, los jugadores disponibles para esa nómina, jugadores disponibles para cada partido. Oye, si es altura, ¿qué tipo de jugador tengo que llevar para la altura? Juego en Lima, ¿no? ¿Qué tipo de jugador tiene que ir para lo que es Lima? O sea, hay un tema muy importante, ¿no? El estado físico, psicológico de cada jugador ante el partido. No, se le murió su padre hace una semana. A lo mejor no está en las condiciones psicológicas para poder trabajar, para poder aportar a un determinado partido. Imprevistos de salud, ¿no? Castigos, impedimentos varios. Sabemos que tenemos muchos jugadores que son muy desordenados, ¿no? Análisis de planteamiento del rival, bonos, reconocimiento. Como se dan cuenta, miren, esto estamos hablando de una equivalencia de lo que se hace lo que vemos todos los días, un partido de fútbol, y lo que tenemos que aplicarlo a nuestra gestión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que es la cadena de valor. Y acá vamos a ver a Michael Porter, ¿no? Oye, pero estamos hablando de mantenimiento. Sí, pues, pero habíamos hablado que mantenimiento tiene que generar un valor. Y eso viene de la economía. Michael Porter. Infraestructura, gestión de recursos humanos, desarrollos tecnológicos, aprovisionamiento, la logística interna, las operaciones, la logística externa, marketing de ventas y servicios. ¿Y dónde está mantenimiento? Sabemos que somos parte de operaciones. Y cuando ustedes están en el SAP, ¿no? Van a ver el módulo MM y entra el módulo PM. Dependemos de logística. ¿Ya? Pero en sí somos operaciones, ¿no? Somos los que damos servicio a operaciones. Cadena de valor del mantenimiento. Captura de la data, planificación, programación, ejecución, monitoreo. Y viene el círculo. La cadena de valor también es un DEMI, ¿no? Captura, planifica, programa, ejecuta, monitorea, otra vez. Y así. Una ventaja competitiva, porque es una característica única que distingue a una empresa o una persona, que son las ventajas competitivas, cómo se desarrollan las ventajas competitivas, ¿no? Y vamos a ver que dentro de las ventajas competitivas está la ingeniería de mantenimiento, la planificación, programación, ejecución y entrega, ¿no? Actividades estratégicas, ejecución y entrega. Y la ventaja competitiva debe ser única y legal, posible de mantener, netamente superior a la competencia, aplicable
a variadas situaciones del mercado, ¿no? Cuando esté en alza, ¿no? Como ahora, los metales, el agro, ¿no? Está en alza, los precios. Entonces, debemos de producir al máximo, ¿no? Estar en capacidad de soportar la demanda máxima. Como yo les decía en esta empresita, que llegamos a producir el nominal a lo cual está diseñado la planta. Inclusive se reinvierte para poder incrementar esa producción. Y la otra es que cuando estamos en baja, ¿no? En los precios malos, ya en nuestros costos altos, tenemos que ser capaces de asimilar esa baja con el costo óptimo, ¿no? A lo mejor ya no somos rentables porque en ese costo óptimo todavía seguimos por arriba, es donde quiebran las empresas, ¿no? El mercado ya no da más. Como el carbón, la industria del carbón, ¿no? Que ha muerto, sigue vivo en para algunos negocios, para la acería, por decir, pero realmente energéticamente se ha sido reactivado en Europa por este tema de la guerra con Rusia, ¿no? Pero llegó un tope en el cual cerraron muchas minas solamente porque ya no podían soportar esos precios bajos del carbón. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, el precio óptimo tiene que ayudarnos a soportar esas épocas de crisis, porque generalmente en ciertos negocios son cíclicos. Hoy puede estar en el nivel más bajo, pero luego vuelve a subir. Entonces, esta ventaja debe ser desarrollada desde el principio, o sea, no al final, no, desde el inicio. Lo que yo les decía, esta cultura Vale do Río 2, ¿no? Desde el principio, excelencia operacional. Entonces, dentro de las estrategias de mantenimiento, el direccionamiento de las actividades y la toma de decisiones, definir qué actividades garantizarán en forma más efectiva la entrega y el desempeño del activo, cambio, lubrico, cómo evitar las paradas, cuándo debo repetir esta ruta. O sea, tenemos que estar enfocados en todos estos escenarios, ¿ya? Y de esta manera tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, la elaboración de estrategias identifica potenciales abordajes de mantenimiento, evaluar viabilidad de potenciales abordajes identificados anteriormente. No siempre la implantación de una técnica es opcional. Otros motivos, además de costo, seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implantación. Hay cosas que no lo necesitamos, pero la normativa nos dice tienes que tenerlo, tienes que hacerlo, obliga por norma. Si no lo haces, simplemente te cae una multa, ¿no? Entonces más cara es la multa, así que mejor lo ejecutas, ¿no? Dentro de estos métodos o técnicas de abordajes, vamos a tener pues lo que habíamos hablado, ¿no? El predictivo, la reducción de fallas, inspecciones, monitoreo online, instalación redundante, monitoreo condicional, operar hasta la rotura. O sea, esos son nuestros métodos, nuestras técnicas, nuestros abordajes. Pero eso enfocado ¿a qué? A disciplinas, mecánico, eléctrico, estructural, lubricación, automatización. Entonces, la elaboración de las estrategias tiene que tener su flujo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? Debemos tener también factores a tener en cuenta: criticidad, tiempo, régimen de carga, materiales, competencia personal, costos, secuencia de actividades, herramientas comunes y trabajar bajo estándar. Lo que habíamos hablado, ¿no? Terminar en eso. Tenemos la implementación en que todo esté estandarizado. ¿A qué trabajo se aplica? Para los servicios de mantenimiento, para las inspecciones, para las reparaciones. Entonces, nuestras estrategias deben estar definidas, frecuencias, que deben ser utilizadas. No debemos tener cientos ni más de esas, sino debe ser resumida y que aplique a todo nuestro campo, mundo de activos. Las frecuencias deben ser estructuradas, las cuales deben ser alineadas a los planes de mantenimiento de manera simplificada,
para su uso en los sistemas no informatizados e informatizados. Puede ser desde una hoja de cálculo, una base de datos, hasta un software especializado. Los contadores asociados a la estrategia deben ser asignados a cada sistema controlado. Vamos a hacer la criticidad de los equipos, ¿no? Los componentes de los equipos considerados críticos se analizan de acuerdo con el consumo promedio, plazo de entrega, complejidad de reparación. Entonces, esta clasificación de equipos críticos y la criticidad de cada uno de ellos, a los cuales le vamos a dar valor bajo ciertos criterios, ¿no? Lo intangible, intangible, ¿no? Esto va a ser tangible en un número y que le va a dar un peso, y que ese peso nos va a permitir ponderar cuál es más crítico que otro. Pero a eso también le vamos llevando ese análisis y criticidad con también nuestra estadística modo falla. También tenemos que buscar el rango para llevarlo a ese cuantificable, y entre la criticidad y el modo falla vamos a ver que, basándose en la matriz de estrategia de mantenimiento, se identifican los métodos de mantenimiento viables y analiza la viabilidad de su implementación. Los activos se categorizan según su influencia en el rendimiento del proceso. Entonces vamos a tener una matriz de estrategia de criticidad por falla, ¿no? Uno, evolución del modo falla, y por el otro, la criticidad del equipamiento. Un ABC, 1, 2, 3, y vamos a tener qué es lo que tenemos que hacer para cada caso, ¿no? Para algunos inspecciones, para otros reparaciones, para otros inspección y reparación, eliminar la condición y otros simplemente reparar, ¿no? Entonces, mantenimiento basado en la condición, mantenimiento basado en el tiempo, mantenimiento basado sistemático y mantenimiento por rotura. Miren, algo tan simple y aterriza en esto, ¿no? Sistemático, rutas preventivas, rutas predictivas, sin planes y atención a fallas nada más. O sea, en función a la criticidad, a esa matriz, vamos a poder definir inclusive la estrategia, y vamos a definir las técnicas a abordar. Nuestro planificador, que es parte de nuestra gestión, vamos a ver que tiene roles de planificación, programación, monitoreo de condición y confiabilidad. Programación de rutina y de materiales. Monitoreo de condición predictivo y predicción de rutina. Y confiabilidad, controller y control de componentes. Entonces, a lo cual el perfil del planificador siempre tiene que ser ingeniero de la especialidad, conocimiento, experiencia en operaciones, experiencia en ejecución. Dice que para ser un buen planificador, primero tienes que ser un buen técnico. Conocimientos de costos y presupuestos, conocimientos de normas técnicas y estándares, trabajo en equipo, analítico, flexible, inglés, habilidad para uso de herramientas informáticas. Y hoy, más que nunca, que estamos en este tema de la tecnología. Factores de clave del éxito: personal ejecutor capacitado, planeadores con experiencia, equipo de planeadores con dedicación exclusiva. El planificador no es el secretario de ejecución, ¿no? El planificador tiene sus propias actividades, sus propias funciones, para hacer que engrane con ejecución y poder obtener un mantenimiento de calidad. Apoyarse en software, trabajo en equipo y disciplina. Entonces, vamos a ver dentro de nuestra política y planes maestro de mantenimiento. Las políticas y planes de mantenimiento son esenciales para gestionar de manera eficiente los activos en diferentes actividades. Estos planes se fundamentan en datos históricos, análisis de falla y experiencia operativa para definir un cronograma de intervenciones. Un plan maestro de mantenimiento efectivo debe incluir un inventario detallado de activos, abarcando tareas preventivas, predictivas, correctivas. Debe cumplir con las normativas de seguridad, salud ocupacional, medioambiental, lo cual resulta crucial en industrias reguladas, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente calza tranquilamente ya en una política y plan de mantenimiento. El mantenimiento se puede definir como el conjunto de actividades necesarias para lograr un óptimo funcionamiento tanto de instalaciones, maquinarias y equipos como de los distintos espacios de trabajo. Plan maestro de mantenimiento. Un plan de mantenimiento, también llamado plan maestro, es un conjunto de tareas de mantenimiento programado donde generalmente se incluye un listado de equipo,
de la planta que deben ser revisados por un técnico cada cierto tiempo. A su vez, un plan de mantenimiento se caracteriza por aplicar políticas puramente correctivas, ¿no? Y contiene al menos 3 actividades principales: rutinarias, programadas y ceses de actividad programada. ¿Cómo hacer un plan maestro de mantenimiento, no? Vamos a leer historial, hacer una lista de equipos y sistemas, diferenciar entre los equipos que se puedan reparar, designar a las personas responsables, consultar los manuales de los equipos, comprobar las obligaciones legales, definir el tipo de mantenimiento a realizar, crear un cronograma de tareas de mantenimiento corto y fácil de ejecutar. Bueno, ante todo esto, le voy a dejar algunas plantillas, como lo dijo ya Denise, para que ustedes puedan adaptarlo a su negocio, a sus procesos, y van a ver que les va a ser muy útil. ¿Qué hace que un plan de mantenimiento sea eficaz? Es eficaz porque debe abarcar todas las características de la política de mantenimiento de sus instalaciones. El programa debe contener un inventario exhaustivo de los activos que necesita mantener. Así que tenganlo en cuenta, ¿no? Debemos de tener un máster de mantenimiento donde están todos los equipos, están todos los sistemas, están todas las actividades a realizar por actividad y todos los repuestos, y cada uno asociado a un centro de costo, una clase de costo, a un tipo de material, si es estratégico, alta rotación, vital, ¿ya? Crítico. Esos materiales y servicios que lo que va a hacer, me está generando, vamos a ver, me puede generar el presupuesto por cada uno de ellos, por cada clase de costo, ¿ya? Los planes de mantenimiento, porque le estoy asociando estrategias a tiempos, a la unidad a la cual le voy a medir horas, kilómetros, meses, días. ¿Se dan cuenta? Esto es un Excel, un simple Excel. Que esto también lo tenemos en un sistema informatizado, configurado bajo estos requerimientos que nosotros lo vemos en un máster. ¿Cómo saber cuáles son críticos, cuáles son estratégicos, cuáles son vitales? De esa misma información sacamos también la lista de materiales que deben ser administrados por el almacén, los que deben ser administrados por el planificador y aquellos que tienen que estar ahí registrados porque se va a dar por el monitoreo por condición, porque ya tenemos historial de fallas y cada cierto tiempo sabemos que se va a dar. Y si no se da para adelante, se adelanta o se retrasa, está ese presupuesto para poder asignar. ¿Cómo enlazamos con la logística, ¿no? Si fuera un RP, como el SAP, vamos a entrar a la solicitud de trabajo, a la orden de trabajo, las reservas, la solicitud pedido, el pedido de servicio y que crea una hoja de entrada de servicio cuando se tiene que pagar. Entonces, hay una relación entre lo que es mantenimiento, compras, ¿no? Y almacén, porque dentro de compras estamos hablando compras y almacén. El MRP, que es parte del sistema que hace la reposición automática de todo aquello que esté dentro de esa clasificación que hemos dicho que es de reposición automática. Pero, ¿quién da la información al almacén? Lo da mantenimiento. Ellos administran esa información más sus datos que tienen los tiempos de atención, los lead time. A eso le van a agregar el punto de reposición, el stock max. Eso es negocio de ellos. Nosotros lo que decimos, cuánto necesitamos, qué tipo de material pasa al almacén y qué tipo de material lo administra mantenimiento. La integración con otras áreas, ¿no? Siempre vamos a tener interacción con recursos humanos, finanzas, activos, compras, almacenes, con fiabilidad. Contabilidad, perdón. Indicadores, ¿no? Siempre vamos a tener un indicador que lo vamos a llamar para un proceso, es el equivalente. Cuando nosotros vamos a un equipo, es del equipo, pero cuando vamos de un proceso, ¿no? Es equivalente. ¿Ya? Entonces tenemos que tener nuestros datos ordenados para poder sacar nuestros reportes,
para los diferentes direcciones, jefaturas, superintendencias, ¿no? Tenemos que tener control sobre la información, o sea, tenemos cómo capturar esa data, tenemos que tenerla ordenada, tabulada, de tal manera de que pueda ser ingresada. Estamos hablando de un Excel, ¿eh? No estoy hablando de una base de datos. Esto en el SAP se configura de la misma manera para que salgan tanto las causas, objetos, las averías, ¿no? Y de esta manera poder sacar lo mismo, un análisis de falla, ¿no? Dentro de lo que es indicadores, vamos a encontrar la confiabilidad, cuánto tiempo puede operar un equipo sin fallar, la disponibilidad, qué tan accesible está un equipo para su uso, la mantenibilidad, qué tan rápido se puede reparar el equipo, el MTBF, el MTTR, indicadores para una gestión de mantenimiento eficaz, ¿no? Tiempo promedio para reparar, tiempo promedio para operación. Backlogs, ¿no? Que también tenemos que analizar, ¿no? Hay que hacer seguimiento de los backlogs en el tiempo. Tenemos que estar en un rango de 2 a 4 semanas, ¿no? Y midiéndonos sobre nuestra capacidad para poder atenderlo. Y por cada uno de los equipos, ¿cuántos backlogs vamos haciendo, no? Imaginen estos backlogs que tienen más de 250%. ¿Qué quiere decir? Que de un periodo a otro era 10 y ahora estamos haciendo más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo rutinas de inspección, rutinas de lubricación y están saliendo observaciones. ¿Qué quiere decir? O no se le hizo mantenimiento o el equipo ya está antiguo y por lo tanto necesita mayor atención porque tiene que levantarse esas observaciones. Se rompen, se averían, se dañan. Estos equipos es lo que yo hablaba en algunos que eran los más caros, como estos CAT, ¿no? Que 250 y tanto por ciento, que tenía 52.000 horas. Entonces, ya se imaginan, pues, funcionaba, pero su costo era muy elevado. Los backlogs, ¿no? El cálculo, cómo calcular los backlogs. Sobre ese agrupamiento, vamos a ver al ser comparadas con un nivel de referencia, se puede señalar una desviación para tomar las acciones correspondientes. Expresión cuantitativa, comportamiento, desempeño de un proceso. Disponibilidad, utilización, fiabilidad, mantenibilidad. Disponibilidad, ¿no? La física es la estándar según la 14224 y todo lo que venga después es a criterio y necesidad de cada uno. La mecánica es porque ya no incluye esas horas de parada por operaciones, los daños de operaciones, no dice, oye, no, eso lo dañó operaciones, no es mantenimiento, ya. Entonces, ¿quieres tener tu indicador? Sí, pues hay una disponibilidad que la puedes adaptar a tu medio para tu uso. Mecánica, eliminando todas las fallas operativas. Contractual, ¿no? Oye, todo lo que es soldadura no incluye el contrato. Entonces, por lo tanto, cualquier trabajo cualquier falla por soldadura no entraría dentro de este paquete. Por lo tanto, hay una disponibilidad diferente. Pero el que nos da el benchmarking es la disponibilidad física que viene desde la 14224, ¿no? Tiempo entre detenciones, tiempo medio para reparar, indicadores que nosotros debemos estar manejando, pero ¿de dónde sale? Así como les mostré el tema de la falla, lo mismo se hace con este tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos se van agrupando en actividades y esas actividades son las que se van colectando para poder sacar los diferentes indicadores, dentro de ellos disponibilidad, mantenibilidad, utilización, ¿no? ¿Ven? Se agrupan los tiempos y sobre esa agrupación empezamos a hacer las fórmulas y los cálculos. Y estamos hablando de colección manual, ¿no? Esta colección lo mismo se ejecuta en un RP, porque ya configurado bajo estos escenarios, ya simplemente ahora la colección es automática, ¿no? Ya está configurado.
Y a dónde debemos apuntar es a un mantenimiento de clase mundial, ¿no? ¿Dónde estamos actual? Tienen para medirse. ¿Y a dónde apuntamos? Es a una etapa 4, clase mundial, que la verdad en el Perú creo que no existe ninguna empresa en ese nivel. ¿De dónde sale el cálculo? ¿Cómo nos arroja esta información? Lo arroja el sistema, sí. En esto se baja una hoja de cálculo, ¿no? Para hacer reportabilidades en otro paquete como el Power BI o simplemente en Excel, en macros. Obtenemos nuestros indicadores, ¿no? Semana a semana, vamos viendo cómo evolucionamos, porque a veces subimos, bajamos, subimos, bajamos. También tiene una historia detrás de eso que también tiene que ser analizada, ¿no? A veces es un tema equipo como que les decía 52.000 horas y siempre va a fallar algo, siempre falla. Un tema de alta rotación de operadores y que paran dañando equipos, ¿ya? O simplemente operaciones que no hace su trabajo y no hace un mantenimiento adecuado, pues, de las instalaciones, ¿no? Aquel que haya entrado a una mina subterránea, ¿ya? Va a encontrar depresiones donde están llenas de agua, parecen piscina, y por ahí tiene que pasar el equipo. Si fuera su auto y que entre al nivel de la puerta, que entre el agua, ya se imaginan lo que va a pasar con todos los elementos lubricados, ¿no? Con todos los metales, con todos los contactos, porque es agua ácida, ¿ya? Entonces imagínense cómo empieza a degradar los terminales eléctricos, electrónicos, ¿no? Entonces hay muchos problemas que tienen no solamente mantenimiento, sino también operativo, ¿ya? El MTF, el MTTR, el OE, ¿no? Donde tenemos que medir ese indicador global, ¿no? Donde es una razón porcentual que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial, el OEE. ¿Cómo colectar la data? En función, siempre vamos a tener lo que nos dice un corporativo, hacemos nuestro budget en función a ese corporativo y vamos evolucionando en forecast y actualizando para llegar al objetivo que nos pide el corporativo. A veces estamos por encima, a veces estamos por debajo, pero siempre buscando llegar a lo que nos pide el corporativo. Lo que es costos y presupuestos, ¿no? La gestión de costos, ¿ya? Tenemos que tener el plan real y el forecast, ¿no? Y en ese detalle, ir cómo va evolucionando nuestros costos, ¿no? De tal manera de que podamos, tanto en CAPEX, nuestras inversiones, y tanto en OPEX, que son nuestro costo operativo, ¿no? Entonces, toda esta gestión nos ayuda simplemente a medirnos, hacernos más eficientes para poder llegar al objetivo. Otro modelo para poder ir viendo, ¿no? Tendencias. Y siempre tenemos que tener lo que siempre dicen, ¿no? Nuestro dashboard, ¿no? Nuestro dashboard de mantenimiento, ¿ya? Y inclusive por año o a largo plazo hasta 5 años, ¿no? En los cuales vamos a ir ajustando año a año. La gestión del mantenimiento, los beneficios del control de la gestión, estrategia, planificación, ejecución, control y decisión, nos va a llevar a un tema de un control de gestión de mantenimiento. Bueno, esto es todo de mi parte el día de hoy. No sé si tuvieran alguna consulta. Creo que me he extendido mucho, pero creo que esta es la parte mucho más fuerte que debe ser atendida, porque lo que viene va a estar relacionado a lo que estamos viendo ahorita. Bien, excelente, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas por si algún profesional quisiera quedar alguna duda. Ya están activos los micrófonos, por favor. Quien desee hacer su pregunta puede levantar la mano para hacerlo de manera ordenada. Mario, adelante. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Queríamos saber
si toda esta explicación, bueno, que es bastante breve, concisa, es como un cuadro sinóptico que nos ha dado, pero hay muchos puntos y sería muy relevante que tome punto por punto, pero no vamos a demorar. Lo que me interesa más es saber si al término de este diplomado y al pago, evidentemente, el diploma, todo, vamos a tener acceso a la clase grabada de repente. Ahí, todo Sí, está siendo grabado. Denise tiene la respuesta. sí, estimados profesionales, con respecto a la grabación va a ser compartida el día de mañana por su grupo de WhatsApp. No se preocupen que al finalizar las preguntas con el ingeniero, yo voy a esta duda que pueda tener acerca del aula virtual o certificación. Por el momento, las preguntas acerca de la clase del día de hoy pueden hacer al ingeniero. Pueden aprovechar este momento. No, sí, quiero agradecerle, ingeniero, es bastante conciso, un poco breve, pero bueno, es por el tiempo. Estoy completamente seguro de que se va a alargar esto, ¿no? En cuanto vean, sigamos los días de capacitación. Gracias. Gracias, Mario. Grover, pregunta. Buenas noches, ingeniero Augusto. Buenas noches, Grover. ¿Qué tal? Mi duda es respecto al backlog. ¿Cuánto de porcentajes sería el adecuado de manejar un backlog de acuerdo a nuestras actividades programadas del MP y cuándo decir que ya nos sobrepasamos de la capacidad que tenemos y qué acción recomendaría usted tomar? Ya. Tu backlog debe estar entre 2 a 4 semanas sobre tu capacidad que tú tienes. ¿Ya? O sea, de retraso, ¿no? No puedes excederte más de 4 y tampoco menos de 2. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si está más de 4, estás diciendo que te está faltando gente y por lo tanto sigues elevando tus backlogs. Hay algo que no está funcionando, tu abastecimiento de repuestos, falta de personal. Y por el otro lado, si estás por debajo es que te está sobrando gente, ¿ya? Está sobredimensionada tu área. Entonces, el rango generalmente es de 2 a 4, de la capacidad que tú tengas, ¿ya? O sea, si tú sacas todas las horas hombre que tienes, ¿ya? Por las horas disponibles versus las horas disponibles, tú vas a decir, pues, tengo 30, ejemplo, ¿no? 3 mecánicos a 24, a 10 horas diarias, 30 horas diarias del mecánico. Y en una semana, por 7, 210 horas del mecánico. Si trabajara de manera continua, un régimen minero, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tú tienes, 210 horas. Pero hacia atrás, todos tus backlogs, sumas todos los backlogs de tus mantenimientos pendientes que tú tienes, y tú estás teniendo ejemplo, ¿no? 800 horas. ¿A cuánto equivale de esas 210 horas? Ya estás hablando cerca de 4.1, 3 puntos y tanto, ¿no? Entonces, ya estás en el límite. ¿Qué es lo que pasa si tú ya no tienes 800, tienes 1.200 horas, hombre, por atender de trabajos mecánicos, técnico-mecánico? ¿Ya? Porque recuerda, tú tienes tus backlogs por atender, pero te están saliendo preventivos todos los días. Entonces tú no puedes estar ¿no? Tienes que ir atendiendo tus preventivos más backlogs. Entonces ya tienes 1.200 horas de backlogs, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Que vas a tener que, uno, hacer un plan para poder atender esos backlogs. Por eso que generalmente en paradas de planta se pide pues todo un ejército de personas de aquello que está pendiente y de aquello que solamente se puede hacer en parada, ¿no? De la misma manera, para equipos móviles, ¿no? Uno armas un programa y dices, necesito 2 técnicos o 4 técnicos durante 6 meses para ir disminuyendo los backlogs y poder estar dentro de ese rango de 2 a 4, ¿no? Hay un problema adicional, vejez de equipo, logística deficiente, no sé, pues, ¿no? Que también tiene que ser analizada y tratada. Pero tu gran problema son los backlogs, tienes que atenderlo en ese momento. Y eso tiene que ser atacado, pero tiene que ser formalizado, ¿no? En eso, aterrizado en horas, justamente en lo que te estoy diciendo.
en cuántas horas equivalen esas horas pendientes, en cuántas semanas vas a poder atenderlo. 2, 4, 6, 8. Ya cuando estás de 6, 8, ya estás hablando que tienes bastante problema. Muchas gracias, ingeniero. Listo, Grover. Jimmy, ¿tienes una pregunta? ¿Quién? José, Julio, Ingeniero, ¿qué tal? Miguel. Miguel. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Ingeniero, noches. una consulta. Cuando yo tengo mi programa de rutina de la semana y estos trabajos no se concluyen durante la semana, siguen a la siguiente semana, ¿debería aperturarlo? O sea, ¿debería cerrar por semana y luego la otra semana de la próxima semana también debería continuarlo? ¿O cómo se gestiona en ese caso los programas de rutina? A ver, los programas de rutina, así sea el programa de rutina, si tú tienes una orden, no deberías cerrarlo en el mes, en el periodo, ¿no? Desde que tú aperturas la orden, también tiene actividades en esa rutina, ¿no? La rutina puede concebir, por ejemplo, ¿no? Todos los transformadores, inspección de transformadores. ¿Ya? Y eso lo vas a hacer en 2 semanas. ¿Ya? Te doy un ejemplo nomás, ¿no? Inspección de... Entonces, pero tu intervención puede alargarse por problemas, ¿no? En algún momento hay una falla, hay un tema de una atención de emergencia y dejas de hacer esa inspección de rutina y se te puede alargar. Entonces, no pasa nada. O sea, lo que tú tienes, el sistema no se basa en función en el que abres una orden por un tiempo determinado, no. Lo que dure el tiempo. Ahí lo cierras. Aperturas cuando inicia, cierras cuando culmina. ¿Ya? Y los tiempos para tu KPI sí, eso ya tiene que estar programado internamente, que tú necesitas que capture solamente lo efectuado dentro del rango que tú has preestablecido. Un día, una guardia, una semana, ¿no? Pero eso debe estar preestablecido. Pero no es necesario de que tú abras y cierres cada día, cada semana, cada guardia. Pero si tengo que hacer el cierre de órdenes de forma semanal, tengo que cerrarlo a la semana y luego la otra semana lo tendría que abrir No, porque aún se continúa con el trabajo. no. Es que el cierre de la orden, por eso digo, una orden abierta es diferente a una orden en ejecución y diferente a una orden cerrada. Entonces, el tratamiento de una orden abierta es que todavía no inicias. Una orden en ejecución es que captura el tiempo, el costo del momento en el cual se cierra ese ciclo programado, día, semana, ¿ya? La misma orden puede continuar a la siguiente semana con el restante que te queda, ¿ya? Entonces, no es necesario, depende cómo esté configurado tu sistema, pero no necesariamente una orden está delimitada para que tú lo hagas en un rango de fecha. No sé si me entiendes hasta ahí. Sí, sí, me quedó claro. Ingeniero, una última pregunta, si me permite, por favor, disculpe el exceso. En la disponibilidad mecánica me piden las horas de calendario menos las horas de reparación. ¿Las horas de reparación son las horas que están abiertas desde que está abierta una orden de mantenimiento o son las órdenes efectivas en que el técnico comienza a reparar? Porque si me fijo en el sistema, a veces puede estar demorándose por varios factores o solo debería considerar las horas efectivas que el mantenimiento está reparando el equipo. No. Gracias. Hay algo que, eh, bueno, ocurre, y a ver si me entienden, en minería subterránea, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde la mina, como le decía, 5 kilómetros bajo tierra, ya dice, se paró el equipo, presenta rotura de manguera hidráulica. Desde ese momento, ya hay una falla, ya empezó la reparación. Vas a perturbar tu orden desde ese momento. No desde el momento que llega el técnico después de 1 hora y media, 1 hora, media hora. No, desde el momento que te informaron, aplica. Por eso, en el tema del procedimiento debe decir esos parámetros y que deben ser conciliados con la parte operativa.
¿no? Porque así como tú lo has dado, ¿ya? Has atendido, después de hora y media, hay 1 hora y media que te está afectando ¿a qué? A tu MTTR, tu tiempo de atención, ¿no? Si tú tuvieras un taller en Interior Mina, tal vez no demorarías hora y media, te demoras 20 minutos, tu tiempo de atención es menor, ¿ya? Si tú tuvieras los repuestos ya predichos, o sea, ya preestablecidos en el almacén, entonces ya vas con el repuesto, porque si en ese momento tú solamente vas a prensar, vas a cortar, prensar, un tiempo adicional que va a hacer que tu equipo siga parado. Ahora viene el otro lado, cuando tú entregas el equipo, tú lo entregas a las 3 de la mañana. La mina ya no trabaja hasta cambio de guardia, 7 de la mañana. Por lo tanto, ellos te recepcionan a las 7, sí, pero tú cierras tu orden en el momento que informa que ya está operativo, que haces la entrega al supervisor de guardia. Ahí termina. Todos los trabajos. Acá, prueba que no lo uses porque vas a esperar al otro operador, pero el equipo está disponible. ¿Entiendes? Entonces, hay los dos frentes. Por eso es que desde el momento del llamado se aplica la hora de parada del equipo. La hora efectiva de trabajo, esa es otra cosa. Por eso que dice que hay mucho tiempo, nosotros lo vamos a ver también dentro de los otros módulos, que solamente estamos dentro del 23% del uso de la mano de obra de manera efectiva. Y World Class es el 60% de la mano de obra efectiva. O sea, llegar a ese nivel nos falta demasiado. ¿Aclarado, Miel? ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero, buenas noches. Con respecto a la pregunta del compañero anterior, el tema de las órdenes y el cumplimiento de órdenes semanales. Normalmente las órdenes se dan por semana. Y como él dice, si no hice una actividad en el día o en la semana, porque las órdenes salen por día, tal equipo sale por día, ¿no? Si no se cumple, eso debería reprogramarse. No es que a la siguiente semana lo voy a hacer, no. Para la siguiente semana tú tienes un programa determinado. Entonces, si tú agarras y dices, no, lo hago la siguiente semana, estás incrementando o estás modificando ya el programa de la semana siguiente. Entonces, eso debería ser reprogramado para la fecha, dependiendo el periodo en que se está haciendo, o la frecuencia en que se está haciendo este tipo de mantenimiento preventivo, pues no, si es quincenal, semanal o al mes, No, pero para que no haya variaciones dentro del cumplimiento de sus KPIs, pues no, claro, de trabajo. o sea, A para ver, por responder eso, al compañero, creo que no quedó claro. Lo que pasa es que el programa de rutina no solo abarca paradas programadas como los correctivos programados o los preventivos, sino me refería también que el programa de rutina también lo que abarca lo que son correctivos de emergencia. Y no siempre se pueden, si bien no lo gestiono, pero lo tengo que registrar en el programa de rutina. Entonces hay sí, programas, hay correctivos que no solo puedes programarlo durante una semana, a veces se dilatan a 15 días, 3 semanas, a eso iba. Para el registro del sí, programa de rutina, eh, me iba es a correcto, contemplar más, si me contemplaba más de una semana, ¿cómo lo podía es gestionar en ese correcto. punto? Era O por sea, esta parte. no puedes cerrar la orden hasta que termines el trabajo. Así sea 3, 4 semanas, igual tiene que estar abierto hasta el momento que cierres el trabajo, entregues el equipo, ¿no? Lo que tú acabas de hablar es una reparación que te está afectando, a ver, ¿a qué cosa? A tu MTTR, ¿no? Y te está afectando también a tu MTBF. Y te está afectando también a tu disponibilidad de equipo. O sea, te está afectando todos tus indicadores, ¿ya? Entonces, la orden no es generar para un programa. Como dice el compañero Julio, te está diciendo lo siguiente, sí, pues se reprograma. Si no lo has terminado, se reprograma ese tiempo de atención, todavía falta. ¿Qué entra en un programa de mantenimiento? Entran tus backlogs, entran tus sistemáticos, entran tus rutinas, ¿y qué entran? Tus fallas. Porque esas fallas son los que, o correctivos, que son los que distorsionan tu plan, ¿no? Por eso que cuando tú programas sobre un 80-20. De tu capacidad, programas el 80% y el 20% lo dejas justamente para esos que te van a distorsionar.
los que te salen necesidades operativas o fallas que se te van a presentar. Pero aún así, si tus superan ese 20%, vas a tener que dejar algo que hacer. No vas a cumplir con tu plan de semana. ¿Correcto? Bien, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya han sido absueltas la mayoría de las consultas. De igual manera, si es que algún profesional, algún estudiante tiene alguna duda adicional, nos puede escribir por interno para que con gusto podamos hacerle llegar al ingeniero Máximo y de esta manera puedan absorber sus dudas. ¿Sí? Ahora sí, estimado ingeniero Máximo, hasta aquí llegamos por la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. Yo me quedo aquí con los estudiantes para poderles explicar acerca de su aula virtual y despejar algunas dudas que tienen acerca de la certificación. Gracias, Denise. Hasta mañana. Estamos viéndonos la próxima sesión. Gracias. Ok, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Bien, estimados profesionales, por favor no se desconecten. Voy a compartir mi pantalla para enseñarles acerca del aula virtual. Para quienes estén preguntando en estos momentos acerca de que si la clase va a ser compartida, la grabación, sí, efectivamente, la grabación de esta clase es compartida el día de mañana, es de acceso gratuito para todos lo pueden visualizar, y es compartido por su grupo de WhatsApp. Por ese grupo van a tener acceso a las grabaciones, en el cual ustedes van a poder repasar las veces que deseen, ¿no? Y reforzar lo aprendido del día de hoy. ¿Ok? Lo que están visualizando ahora en pantalla es el acceso al aula virtual. ¿Ok? A ver, les vamos a brindar a cada uno de ustedes, un usuario y su contraseña cuando ya hayan realizado su inversión. Quizás para los que se han conectado después, al inicio del diploma yo les expliqué acerca de una inversión social, con un costo social que es de 89,90. Si bien es cierto, las clases, todas las 5 clases son de acceso gratuito para todos, el valor para la certificación es de 89,90, el cual pueden abonar desde el día de hoy o hasta la última clase. Este valor incluye su certificado, su acceso completo al aula virtual y, bueno, su evaluación final para que puedan certificarse. ¿Está bien? Ahora, ¿qué van a encontrar en su aula virtual? Lo que están visualizando ahora, en este caso, cuando ya le hayan realizado su inversión, nosotros de manera inmediata le brindamos su acceso con su usuario y su contraseña. Se van aquí a cursos inscritos y, bueno, les va a aparecer el curso de mención que es de gestión, supervisión y confiabilidad del mantenimiento industrial. Sí, les va a aparecer lo siguiente, que es toda la información respecto al diploma, qué es lo que van a aprender, para quién va dirigido y, bueno, lo más importante en este caso, que es el contenido del curso. Como pueden visualizar aquí, ya está subido el PPT del módulo 1 en formato PDF para que ustedes lo puedan repasar. Ahora, ¿quién tiene acceso al PPT? Solo los que realizan su inversión de 89,90. La clase sí es de acceso gratuito y apto para todos, ¿sí? Pero el PPT es únicamente para quienes realicen su inversión. El ingeniero, si es que nos va a brindar alguna plantilla, alguna lectura extra, igual manera es subido al aula virtual. Y como lo repito, para quienes realicen su inversión de 89,90. Desde esta aula virtual, ustedes van a poder también descargar su certificado al finalizar los 5 módulos. ¿Cómo lo descargan? Bien, les voy a enseñar aquí un ejemplo de un diploma que ya ha culminado hace poco. Bien, por ejemplo, aquí tenemos uno de gestión estratégica de almacenes. Ese diploma ya ha culminado hace unas semanas. Y ven, aquí le va a aparecer cuando ya hayan culminado su evaluación. Y bueno, todo el diploma, la opción de ver certificado. Se descarga desde aquí. Es una opción más fácil para cada uno de ustedes. Demora un par de segundos en generarse, dependiendo de su internet. Y desde su plataforma lo van a poder descargar. Recuerden que el certificado se les otorga al finalizar los 5 módulos y después de realizar su evaluación final. Es una única evaluación. Y como pueden visualizar, así es el certificado. Sale en este caso su nombre completo, el nombre del diploma, con la duración de 120 horas académicas, que son las horas que están llevando a cabo en clases en vivo, y con el material complementario que está en su aula virtual, las fechas correspondientes y la constancia de estudio con el temario correspondiente, y la nota en el cual van a sacar de su examen. Todo eso por el valor de 89,90 y desde aquí lo van a poder descargar ya sea en formato PDF o en formato JPG. Ahora sí, estudiantes, yo estoy para responder todas las dudas que puedan tener. Voy a leer sus comentarios
¿sí? Por el chat, ¿sí? Para que sea más ordenado. ¿Está bien? Bien. Dane, ¿verdad? Bien, Dane, te comento que por el grupo vamos a enviar los medios de pago, ¿sí? Y también de manera interna, si gustas, puedes escribirnos. Voy a dejar ahorita el número de Elevate Perú para que nos puedas escribir y de esta manera poder enviarte los medios de pago de manera más rápida, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Por favor, escríbanlo para poder atenderlos. Recuerden que el certificado está avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sí, el link de asistencia de igual manera va a ser compartido por el grupo de WhatsApp. No se preocupen para que puedan marcar su asistencia. Bien, ¿alguna otra duda? Como ya les mencioné, el material PPT, lecturas, material Excel que nos brinda el ingeniero va a ser subido al aula virtual y tendrán acceso los que realicen su inversión de 89,90. Este pago lo pueden realizar desde ahora, desde el día de hoy o hasta la última clase. La grabación de esta clase el día de mañana va a ser compartido por su grupo. Es de acceso gratuito para todos. Sí, Daniel, te explico. Son 120 horas académicas, juntando las horas que tienen en vivo aquí en las clases y también con el material complementario del aula virtual. Y solamente tienen un único examen al finalizar los 5 diplomas. Este examen es para que puedan certificarse. La nota que saquen de ese examen es colocar en su constancia de estudios como lo han podido visualizar o como lo pueden ver aquí. ¿Ok? Bien, este certificado es válido para el CV, correcto, ya que tiene un código único de estudiante y un código QR. ¿Está bien? Además, también un link, ¿no? Un link que puede aparecer en LinkedIn. ¿Puede inscribirse otra persona después de la primera clase? Claro, por supuesto. No hay ningún problema. Como ya lo he mencionado antes, este programa, este diploma es apto para todo, estudiantes, egresados, profesionales, técnicos, ¿no? Que estén interesados en el rubro del mantenimiento industrial. ¿Alguna otra duda? Por favor, escriban. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta quizás que no haya respondido? Por favor, me pueden escribir sin ninguna pena para poder ayudarlos. Sino en todo caso, para dar por finalizada la clase del día de hoy, nuestra primera clase de este diploma de especialización. Sonia, sí, nosotros llevamos una asistencia, ¿no? Para ver el tema de que todos se hayan conectado, pero entendemos que algunos quizás están laborando, algunos están estudiando. Por eso es que la asistencia lo compartimos por el grupo de WhatsApp. Sí, la asistencia es un requisito también para poder certificarse. Entonces, si en caso no pueden asistir a la clase, de igual manera pueden marcar su asistencia por el grupo que vamos a enviar. ¿Ok? David, todas las carreras que tengan en el rubro de mantenimiento industrial. Toda esa información ya la hemos compartido por el grupo de WhatsApp, la información completa del diploma, o también lo puedes visualizar en nuestra página, que lo acabo de compartir, del aula virtual. Sí, Alexis, ¿no estás en el grupo? Por favor, escríbenos para poder enviarte el enlace, ¿sí? Te voy a compartir ahorita el número del Elevate Perú. Algunos recién se están conectando, no están en el grupo oficial de este diploma. A ver, Daniel, dice, la diferencia de horas para alcanzar las 120 horas están en horas adicionales grabadas en la plataforma y no se consideran estas clases. Sí, es complementado con el material académico que se encuentra en el aula virtual. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Recuerda que este certificado es avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sale con 120 horas académicas. El valor de 89,90 lo puede realizar desde el día de hoy o hasta la última clase. Sin embargo, pueden asistir a todas las clases de acceso gratuito. Sí, así es. Material se refiere a las PPTs, a las plantillas Excel que nos brinda el docente,
a las lecturas. No se preocupen que todo lo que vemos el docente aquí en clase es solicitado y después es subido al aula virtual. Sonia, el enlace es compartido todavía el día de mañana. Bien, creo que no hay más dudas, estimados profesionales. En todo caso, damos por culminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido. En realidad estamos muy orgullosos por la decisión que han tomado de fortalecer su crecimiento profesional con nosotros, Elévate Perú. Conmigo será hasta la próxima clase, hasta la próxima oportunidad. Nos estamos despidiendo, que tengan muy buenas noches a todos.